Vamos a adelantar un poquito el inicio, esta última fase del día de hoy. Tengo que deciros que a mí me emociona de alguna manera presentar a Javier de Felipe, porque es desde luego, para mí es el segundo Cajal. Es cierto, sabe mucho de Cajal, ha estudiado mucho a Cajal, pero él en sí, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es un experto en cerebro, ha contribuido de forma increíble, no a nivel nacional, a nivel internacional, en hacer el mapping, el mapeo, digamos, del cerebro, de cada una de las partes. Ha contribuido en todos los programas internacionales más relevantes, en el Neurolab de la Masa, en el Cajal Blue Brain y el Human Brain Project. Son los proyectos estrella a nivel mundial sobre el cerebro. Y él, desde luego, no os voy a decir ni las publicaciones ni nada, porque es en sí el tener a Javier de Felipe y el que nos pueda transmitir todo ese conocimiento que tiene, yo creo que es un auténtico hito del que podemos disfrutar hoy aquí en La Coruña. Estaba buscando un segundo el título, Javier, que es Neurociencia y Nanotecnología descifrando el cerebro humano. Lo tengo escrito en gallego, pero bueno, más o menos es eso, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estar aquí, Javier. Tú no, tienes el otro. Venga, muchas gracias. Mientras no nos hagan hablar en galego, pues... No, pero lo he entendido muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un honor participar en este evento y quisiera agradecer a los organizadores, al profesor José Rivas y a la profesora Rosa Menéndez por haberme invitado. Y muchas gracias también por las bonitas palabras que me ha dicho Rosa, que por eso ya vale la pena el venir de viaje y te digan cosas bonitas, ¿no? Que muchas veces no se oyen, ¿no? Bien, pues voy a hablar sobre la neurociencia, la nanotecnología, el estudio del cerebro, y voy a empezar con esta breve introducción. Es que hay mucha luz, lo que decía yo antes, que se puede quitar estas luces de la pantalla, ¿verdad? Es que dan sombra. A ver. Con que se apague esta luz, yo creo que ya valdría. No, esa no es. Esa, así está bien. Bien, pues los grandes misterios al que nos enfrentamos, bueno, entre los grandes misterios que nos enfrentamos es el origen de la materia, la vida y el cerebro. ¿Quién soy yo? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo almacenamos información? ¿Cómo se pueden adquirir habilidades complejas? Entonces, si meditamos y pensamos que el cerebro está formado por aproximadamente un 80% de agua, un 10% de lípidos, un 8% de proteínas y el resto de sustancias orgánicas solubles, ¿cómo es posible que con estos ingredientes tan básicos se haya creado una máquina tan increíble como es el cerebro humano? Entonces voy a comenzar con estas palabras de Cajal, que las suelo utilizar en casi todas mis conferencias, porque refleja la importancia y el interés que por el estudio del cerebro, ¿no? Cuando Cajal empezó a meterse en ese mundo del bosque neuronal del cerebro, como veremos a continuación. Decía Cajal: sentía yo entonces vivísima curiosidad, algo novelesca por la enigmática organización del órgano del alma. Conocer el cerebro, nos decíamos en nuestros entusiasmos e idealistas, equivale a averiguar el cauce material del pensamiento y de la voluntad, es decir, de cómo somos capaces de generar música, de crear la música, o bien estas magníficas miniaturas que son producto de nuestro cerebro, la pintura, este magnífico Dalí, o planear hacer unos planos y al final construir un edificio, lo que es la ingeniería, ¿no? Todo esto son productos emergentes de nuestro cerebro. Y es que
Muchas veces me pregunto por qué no hay un interés mucho más general para la sociedad el estudio del cerebro, porque el cerebro es la base de nuestra humanidad. Todo está en nuestro cerebro, todas las capacidades que nos distinguen al ser humano de otros animales y lo que nos hace ser humanos es un producto de nuestro cerebro. Y aún así, esto normalmente no es algo que solemos meditar sobre ello, ¿no? Se piensa, por un lado, que está el cerebro y por otro lado está la imaginación, el pensamiento, la memoria, pero todo al final es nuestro cerebro. Sin embargo, cuando decimos que el estudio del cerebro es fundamental para estudiar alteraciones como es la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la esquizofrenia, la epilepsia o Parkinson, como antes ha dicho Charo Moratalla, se da uno cuenta de que para comprender bien estas enfermedades es necesario conocer la estructura y el funcionamiento del cerebro para poder luego tratarlo mucho mejor y conocer las enfermedades. Por estos motivos, uno de los objetivos principales de la neurociencia es tratar de conocer el diseño estructural de los circuitos cerebrales y cómo ellos contribuyen a la organización funcional del cerebro, tanto normal como en la enfermedad. Cómo está organizado nuestro cerebro, qué es lo que tenemos dentro y cómo funciona. Cuando vemos una imagen como esta, pues ocurre algo maravilloso, y es que primero a través de la retina se estimula y luego entra al sistema nervioso central con el tálamo y otras estructuras, y aquí comienza un viaje increíble en el interior del cerebro que está formado por más de 100.000 millones de neuronas, y procesamos información a una velocidad extraordinaria, como ya veremos a continuación. Y aquí vemos una pequeña simulación de un pequeño fragmento del cerebro, y una de las grandes preguntas, y que no tenemos ni idea, es cómo estos circuitos, la actividad de estos circuitos, estos chispazos, como si dijéramos, del circuito, da lugar a la cognición y al comportamiento. Sabemos muchas cosas sobre el cerebro, neurotransmisores, etcétera, pero desconocemos cómo esos circuitos, cómo emergen esas propiedades, una imaginación, una idea, un pensamiento. No tenemos ni idea todavía de eso, ¿no? Entonces, los sistemas sensoriales recogen cerca de 1.000 millones de bits por segundo. Un bit es una unidad básica de información digital que es un valor binario, 0, 1, sí, no, etcétera, ¿no? Entonces, estamos constantemente recibiendo pues, 1.000 millones de bits por segundo que proceden del entorno, el sonido, la vista, el oído, el tacto, las sensaciones internas. Tengo sed, tengo hambre, cansancio y estar de pie, sentado, etcétera. Todo eso te bombardea el cerebro a una velocidad extraordinaria y millones de datos por segundo. Es algo increíble. Y aquí ocurre algo también que es mágico, y es que hay un filtrado progresivo. Solo atraviesa la conciencia, cuando llega la conciencia, aquello que conecta con las motivaciones, las emociones y el contexto. Una pequeñísima fracción de toda esta información sensorial, tanto interna del mundo exterior, llega a la conciencia, y solamente 10 bits por segundo es lo que procesamos normalmente cuando estamos hablando, pensando, escribiendo, etcétera. Entonces, eso es para darnos cuenta de cómo nuestro cerebro hace algo que son tan extraordinarias como estas imágenes que pongo aquí, que estos son las resonancias magnéticas que veremos después, que esto es mucho más complejo de lo que parece. Son los tractos, las rutas que hay, principales rutas en el cerebro humano, y aquí a la derecha una magnetoencefalografía que es una neuroimagen funcional que se ve cómo distintas zonas del cerebro actúan al mismo tiempo y otras de forma secuencial en milisegundos, la cantidad de información que se procesa, sobre todo inconsciente. Hay una botella consciente, que eso es uno de los temas más interesantes de la neurociencia cognitiva, cómo nuestro cerebro es capaz de todo ese bombardeo gigantesco de información por segundo. Solamente 10 bits por segundo es el que utilizamos realmente para hablar, para comunicarnos, ¿no? Pues la hipótesis de partida es de cómo emergen los procesos
cognitivos, es que para empezar a conocer en profundidad es necesario conocer el mapa detallado de sus conexiones, es decir, el conectoma a nivel macroscópico, esas rutas que he puesto de colores, y el sinaptoma, que es el nivel nanoscópico, la sinapsis, como veremos a continuación. Estos son los dos grandes retos. Entonces hay tres distintos niveles de análisis del cerebro. Uno es el macroscópico, que ya hemos visto que es las fibras, que esto cuando lo veo, me impresiona porque realmente las resonancias magnéticas, que ahora todo el mundo, esto es algo muy común y popular, todo el mundo dice, me va al médico y me ha hecho una resonancia magnética como si nada. Y esto entonces tiene realmente, el desarrollo ha sido a lo largo de cientos de científicos. La importancia de la ciencia es fundamental, porque cuando la gente no se da cuenta la importancia que tiene la ciencia para la vida diaria, pues si no hablas de esto no se dan cuenta, ¿no? Pero este tipo de imagen hace solamente 20 años era imposible de hacer, porque tenías un dolor en la cabeza, lo que sea, un tumor, posible tumor, te abren la cabeza y te dicen no tiene nada, te cierran otra vez. Sin embargo, ahora con las resonancias magnéticas te pueden ver en vivo el cerebro y ver si tienes un tumor o ver posibles alteraciones de las rutas del cerebro. En un cerebro intacto. Esto es un desarrollo tecnológico brutal. Lo utilizamos a diario en los hospitales y esto es el desarrollo de muchos estudios. Bueno, luego está la resolución intermedia, que es a nivel microscópico, que es los posibles puntos de contacto, que es las sinapsis putativas, lo que se llama. Y luego tenemos el nivel ultraestructural o nanoscópico, que es el de las sinapsis, es decir, aquellas uniones en las que se comunican entre sí las neuronas. Bien, cuando uno piensa cómo es el cerebro, pues al final depende del nivel de que tú lo analizas. Cuando se habla de cómo puedes simular un cerebro, pues los cerebros hacen simulaciones desde hace muchos años, pero depende del nivel de detalle. En general es muy sencillo. Tienes una especie de caja negra donde hay una entrada de información que viene del mundo exterior o del mundo interno, como hemos dicho antes. Están los nutrientes que llegan al cerebro y está la salida, que es la actividad motora o mental. Y dentro de esta caja están siempre unas células básicas, que son las células de proyección, las interneuronas. Las de proyección son las que mandan la información fuera, interneuronas, que procesan información en el interior de ese circuito, las células gliales, el neuropilo, que es las fibras que forman el entramado, lo que hay entre las neuronas, y los vasos sanguíneos. Eso es todo. Luego tenemos las neuronas, que están formadas en general por un aparato receptor, que son las dendritas, que captan lo que es la información, va hacia el soma y el soma llega al axón, que es el aparato de emisión, la salida. Y luego tenemos que del axón de una neurona pasa a la dendrita de la otra, donde se comunica a través de una sinapsis. Esto es el esquema básico de cómo funciona el cerebro en general, ¿no? Bien, pero ¿cuál es el problema fundamental? Pues el problema es que el cerebro está formado por multitud de regiones, de más de 1000 distintas regiones cerebrales del sistema nervioso central, y cada una de estas pequeñas regiones del cerebro está formada por distintos tipos de neuronas, de interneuronas, células gliales, de neurodesinapsis, neurotransmisores, expresión génica, o sea, son extraordinariamente variadas. De tal forma que lo que uno estudia en cualquier parte del sistema nervioso no se puede extrapolar a la otra. Por ejemplo, lo que estudias en el cerebelo no puedes pasar esos conocimientos de la organización sináptica y funcional a la corteza cerebral, al tálamo, al estriado, etc. Hay reglas que se conservan, pero otras que no, y cambian mucho. Entonces necesitamos estudiar distintas partes del cerebro, que son muchas, en detalle y conocerlas. Y luego el problema adicional, que es incluso, bueno, más grave o no, igual de grave, es que la mayor parte de los datos que tenemos o de que pensamos cómo funciona el cerebro humano se basa en estudios realizados en animales de experimentación, en modelos. Pero el problema es que nuestro cerebro no es el cerebro de un ratón grande, sino que nuestro cerebro es un cerebro humano
y es único, igual que es el cerebro único de un macaco o de un gato, por ejemplo. Entonces, si es posible estudiar el cerebro humano, mejor que si lo tenemos que utilizar a través de un modelo, ¿no? Y eso tiene muchas dificultades y por eso los modelos animales son fundamentales también para ciertas preguntas que uno se hace en neurociencia. Entonces, en general, se sabe o se piensa, la corteza cerebral está formada por unos circuitos que se llaman la columna cortical. Existen unas conexiones que son verticales, de arriba a abajo y de abajo a arriba, otras que son horizontales. Estos son flechas simplemente, y el producto final es una combinación de lo que viene del mundo externo, el mundo intrínseco, interior. Tenemos una influencia inconsciente, de forma, como ya he dicho antes, de millones de datos que recibimos el cerebro de forma inconsciente de nuestro estado, de cómo se encuentra uno internamente, los latidos cardíacos, la respiración, sensación de ahogo, etcétera, y la memoria, lo que tenemos de nuestra vida personal desde que nacemos hasta el momento al día a día, ¿no? Todo eso se produce una integración de esa información y tienes una respuesta. Pues resulta que estos son flechas que están muy bien así para explicarlo, esto sería un modelo, pero no tenemos tampoco ni idea de cómo ocurre esto en el cerebro humano. Entonces, una pregunta que muchas veces cuando ves los grandes avances que hay en la ciencia y las máquinas que disponemos es ¿cómo es posible que en el siglo XXI aún distemos mucho de saber cómo genera el cerebro nuestra mente y por qué se conoce tan poco de la organización funcional y estructural del bosque neuronal humano? Y esto ya lo dijo Nicolás Steno en 1669 en un famoso discurso de anatomía sobre el cerebro, que dijo esa frase maravillosa. Dice, existen únicamente dos formas de llegar a conocer una máquina. Una es que el maestro que la hizo nos muestre su artificio. La otra es desmantelarla y examinar sus partes más diminutas por separado, como una unidad combinada. Y es básicamente, bueno, esto es una imagen que pongo yo también en mis conferencias que me encanta porque aquí vemos, a mí me gusta mucho también el estudio del arte y la ciencia, y vemos aquí a Picasso en su apartamento de París, y esto es una fotografía en color, que esto está hecho con una máquina, que para nosotros no nos sorprende, porque todos sabemos lo que es una máquina de fotografiar, pero imaginémonos que nunca hemos visto esto y que nos dicen que esto es una foto en color y que está hecho con una máquina que está formada por todos estos elementos, que aquí hay 580, pero pues, bueno, son en general, y no sabemos cuál es el diseño de esto, simplemente lo que hay. Y esto es lo que estamos buscando, es decir, la complejidad es enorme. Tienes que saber para qué sirve cada una de estas partes, ponerlas juntas y que luego te hagas una foto y encima que salga en color. O sea, entonces, claro, y esto nos parecería, bueno, esto no sería increíble, esto es ficción científica. Sin embargo, si tú pones esto y dices, pues mira, esto se hace, estas máquinas se hacen a diario, miles y miles de máquinas, pero igual que los teléfonos móviles, porque hay un diseño y eso se puede hacer. Y por eso muchas veces en broma, cuando estamos estudiando diseños de cerebro y todo eso, decimos que el cerebro posiblemente sea tan fácil como tener un móvil o un ordenador, simplemente que no conocemos al diseñador y no sabemos cómo se diseña. Nos hace falta el patrón. Y claro, y eso no es baladí, eso es lo más importante. No tenemos ni idea de cómo cada una de estas partes se unen unas a otras y se forman entre sí, ¿no? Entonces, una cuestión principal en la neurociencia es qué podemos hacer con los datos y cómo podemos interpretarlo, porque ahora mismo, bueno, está Sidney Brenner, un premio Nobel en 2002, dijo, nos estamos ahogando en un mar de datos, pero nos morimos de hambre de conocimiento. Las ciencias biológicas se han disparado en gran parte gracias a nuestra capacidad sin precedentes de acumular hechos descriptivos. Necesitamos convertir los datos en conocimientos y para este fin necesitamos una herramienta que nos permita hacerlo, una estrategia. Y eso es cierto, o sea, tenemos información por todos los sitios, mucha información, pero ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo la procesamos, no? Y así surgió el Cajal Blue-Brain Project, un proyecto que ahí tengo que agradecer a Rosa Menéndez por su ayuda, porque gracias al Blue-Brain, al Ministerio y a la colaboración con el Henry Markram,
pudimos crear en España el Cajal Blue Brain, que consiste en una colaboración, un equipo multidisciplinar para el análisis de datos, neurociencia estructural, herramientas informáticas y fisiología de modelización. Y entonces comenzó en el 2009 y esto fue posible pues crear un laboratorio, que es el que yo tengo ahora, formado por unas herramientas que ahora veremos que son extraordinarias, y sobre todo el abordaje multidisciplinar. Ahora en la ciencia no se puede ir de una forma aislada. Somos equipos en donde hace falta pues, muchos puntos de vista. Por ejemplo, como ya he comentado, en el Blue Brain pues había matemáticos, ingenieros, fisiólogos, genéticos moleculares, y es todo para integrar los datos y tratar de interpretarlos. Y sobre todo es también establecer la neurociencia de la simulación como una aproximación complementaria, no única, sino que el hacer modelos para entender los datos es fundamental. Muchas veces algunos compañeros te preguntan que para qué es importante hacer modelos y de simulaciones, pues como ya veremos, para entender los datos, ¿no? Entonces, a lo largo de este proyecto pues se han desarrollado herramientas y nuevos métodos computacionales para desarrollar el estudio del cerebro para avanzar. Henry Macker, me acuerdo que siempre nos dice, cuando hablamos sobre que tenemos que acelerar la neurociencia con estas colaboraciones, dice, porque ya nos queda cada vez menos tiempo y tenemos que descubrir más. Antes de morirnos tenemos que avanzar más en las preguntas, ¿no? Tenemos que ir más rápido. Entonces, pues han desarrollado tecnologías, como veremos ahora, que nos sirve para avanzar de una forma más rápida, ¿no? Y la integración y la explotación de los datos microanatómicos. Yo, como ha dicho Rosa, que soy un anatomista, pues soy un cajaliano, lo hago como cajal con otras técnicas, y para mí es una maravilla porque la anatomía, que muchas veces está desprestigiada o no se ha hecho mucho caso, pues es uno de los grandes valores que hay en todos estos grandes proyectos, que es la estructura, la función y la computación para entender el cerebro, ¿no? Y esto luego fue posible proponer el proyecto, el Human Brain Project, en donde fue el primer proyecto a nivel mundial, a gran escala, en donde éramos 11 científicos, investigadores principales, con Henry Macker, que propusimos este proyecto, que es el abordaje interdisciplinario de muchos países. Ha habido críticas, en principio éramos 500 científicos, equipos de investigación, 11 directores, y al final eran 1000 y pico científicos. Ha sido un poco muy complicado, pero ha servido que diversos grupos nos hayamos conocido y empecemos a establecer colaboraciones. Desde entonces yo, por ejemplo, tengo colaboraciones con el laboratorio de Seth Grant, que hace proteómica, estamos haciendo análisis del cerebro completo, proteínas, Sten Glidner, Idan Segev, Henry Macker, Son Hill, muchos de ellos hemos estado y hemos iniciado y colaboramos y seguimos colaborando en el desarrollo del estudio del cerebro. Entonces, como un ejemplo, es en analogía a los circuitos electrónicos, las neuronas corresponden a distintas partes de un componente electrónico. Y aquí, igual que las células del sistema nervioso, los distintos tipos, no es que sean bonitos o que los llamas de una forma u otra, y es que los distintos tipos neuronales tienen propiedades distintivas y son críticas para entender cómo funciona el cerebro. O sea, la clasificación de las neuronas es necesario para conocer sus funciones. Entonces, la célula piramidal, que le voy a hacer énfasis ahora, es porque es la célula más común de la corteza cerebral. Un 70 o un 85% de todas las neuronas de la corteza cerebral son células piramidales. Son la principal fuente de sinapsis excitatorias en el cerebro, que son glutamatérgicas, y las espinas dendríticas, que la descubrió Cajal, son las principales
dianas de las sinapsis excitadoras. Y además, las células piramidales son las responsables de la propagación de la actividad del cerebro. Esas fibras que hemos visto en el cerebro, esas conexiones que hay de un lado a otro, en la epilepsia, por ejemplo, de cómo se propaga la actividad, es a través de las células piramidales y cómo se comunica una zona del cerebro con otra, ¿no? Entonces, el comprender cómo las células, cómo es la geometría de las células piramidales es crítico para entender cómo operan los circuitos del cerebro, ¿no? Entonces, aquí esto es una de las tecnologías que empezamos a desarrollar, que es la inyección intracelular con lucifer-hielo, que es una sustancia fluorescente, pero bueno, puede ser otro tipo de sustancia. Pero lo que es importante es que es en tejido humano fijado. ¿Y por qué es importante eso? Y es que lo que estamos tratando es de todas las tecnologías que se aplican en los ratones, en modelos experimentales, que podamos hacerlo en el ser humano. Y al ser tejido fijado, la ventaja es que podemos utilizar autopsias, donaciones de cerebros, porque están fijadas y luego lo utilizas. Entonces, esto, aunque parece una... Bueno, cuando yo vi esto es impresionante con encajar con el método de Golgi, que es una forma de teñir células, pero es muy inconsistente y no tiene que ver nada con esto. Es una pequeña aguja, una microinyección, se inyecta en el interior de las neuronas unas pipetas que tienen una micra de diámetro y a través se marcan las células con una sustancia para visualizar el núcleo y con un microscopio de fluorescencia penetras en el interior de la neurona y la rellenas de una sustancia fluorescente de tal forma que puedes inyectar capas concretas del cerebro. Y aquí vemos esta imagen que a mí me encanta porque esto era de una persona que había fallecido en un accidente de circulación unas horas antes. Y porque estos son cerebros que están fijados con menos de 4 horas de postmortem, porque si no, no funcionan estas tecnologías, es difícil conseguirlos. Pero aquí vemos algo que es una maravilla, esto es una dendrita apical de una célula piramidal y aquí vemos unas espinas que son como dedos y que se llaman espinas de aprendizaje porque son dinámicas, se mueven. Y se llama que son de aprendizaje porque todavía no forman conexiones y que están preparadas para formar nuevas conexiones. Nuestro cerebro está constantemente aprendiendo, formando nuevas conexiones. Y estas espinas que son más gruesas, con cabeza más gruesa, se llaman células memoria. Es una hipótesis y es lógica porque se piensa, claro, que ¿cómo se forma la memoria? La memoria no es algo que está ahí, algo místico que está en el cerebro, como una sustancia que flota. Está formado por redes neuronales, conexiones. Y esas conexiones, las dianas, son las espinas. Y esto, por ejemplo, se sabe que en la enfermedad de Alzheimer, no tengo hoy tiempo para mostrarlo, pero hay una pérdida de espinas que es progresiva y se piensa que esa pérdida progresiva de las espinas da lugar al deterioro progresivo del cognitivo y la pérdida de memoria. Se va borrando la memoria porque se va perdiendo esos engramas. Entonces esto, aunque parezca algo ficción, pues esto es una base estructural, física. Entonces, cuando uno ve el cerebro humano y ves de un paciente, una persona que ha donado el cerebro, que podría ser el propio tuyo, y lo miras, y lo tienes en tus manos y lo miras así, y empiezas a darle vueltas, y entonces por eso te quedas atrapado, ¿no?, en ese bosque de neuronas del cerebro. Entonces, ahora lo que hacemos, por ejemplo, es hacer múltiples inyecciones en distintas regiones del cerebro, que nos gustaría inyectar todo el mayor número de áreas del cerebro posible, y esto es lo que es un artículo que hemos publicado hace 4 años en el hipocampo humano, y estas son neuronas que por primera vez se pueden estudiar en detalle los datos morfométricos. Se habían estudiado, claro, con el método Golgi y otros métodos, pero no hay detalles ni morfométricos ni nada. Con esta tecnología ya puedes dar datos sobre cómo son los distintos tipos de dendritas, las arborizaciones, diámetros, y eso es importante porque depende de la longitud de neuronas, puedes estimar el número de sinapsis, los canales iónicos, etc. Y así, la idea es que la neurona real, lo que intentamos hacer es transformarla en neuronas virtuales
los datos anatómicos se transforman en fórmulas matemáticas para que luego sirvan para hacer modelos computacionales y entender la neurona. Yo de estas fórmulas no las sé ni leer, por eso tenemos los informáticos también en nuestros equipos, ¿no? Entonces, pero la idea, claro, el que hace la computación y hace un modelo, le hace falta saber cuáles son las características, la fórmula matemática de la estructura de la neurona. Nosotros damos la célula real, la transformamos en datos, los datos se transforman en matemáticas y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues esto ya lo intuía Cajal, pero nunca no lo pudo demostrar, no existían esas metodologías ni mucho menos, pero las variaciones de las dendritas es fundamental para explicar las diferencias funcionales. No lo mismo una sinasis en una parte distal de un árbol dendrítico, cuando hay una bifurcación, que cuando está más cerca del soma o del segmento inicial del axón, que es donde se forma el potencial de acción, los impulsos nerviosos. Y entonces, claro, y luego lo que es cómo una sinasis afecta, cómo llega hacia el cuerpo, eso es uno de los temas de estudio de más de 100 años de investigación de electrofisiología, y es estudiar cómo las arborizaciones dendríticas dan lugar al procesamiento de información. Es uno de los temas fundamentales. Y luego las espinas dendríticas pues son increíbles porque no es una pequeña protrusión que parece pues una invaginación, no. Se ha visto que hay más de 1000 proteínas sinápticas en las densidades postsinápticas y además que son dinámicas, como veremos después. Y se sabe que el tamaño de la espina está relacionado con las corrientes sinápticas. De tal forma que las cabezas más grandes, que tienen más receptores, pues generan corrientes sinápticas más grandes que cuando son cabezas más pequeñas. Y el cuello es algo que también es increíble porque cambios en el diámetro del cuello produce cambios también en las propiedades sinápticas. Y por eso hay científicos que proponen que la unidad funcional, o sea, la unidad anatómica, no sería la dendrita o la neurona en sí, sería a nivel de la espina dendrítica, porque es un pequeño ordenador. Entonces, fijaros qué complejidad tenemos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ya tenemos una tecnología maravillosa, vemos unas células preciosas, pero nos hace falta transformar en datos y examinarlas, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hacía hasta hace no mucho, pues era contar el número de espinas que hay en una pequeña región de la dendrita y luego hacer una extrapolación y hacer un cálculo, una aproximación. Pero la idea que tenemos nosotros y otros muchos científicos es tratar de obtener los datos más exactos posibles, lo más realista posible. Y para eso ahora hay métodos que permiten analizar casi de forma automática el número de espinas. En vez de hacerlo a mano o hacer estimaciones, hay herramientas informáticas que ya te lo permiten, lo cual es una auténtica maravilla. Pero ¿qué ocurre? Que el tamaño de las espinas, que es fundamental para luego formar mapas de corrientes sinápticas, todavía no existe un método automático, se hace sobre todo a nivel manual. Y aquí vemos, bueno, lo que estamos intentando, el sueño, es crear mapas sinápticos de de la neurona, con sus posibles corrientes sinápticas. Entonces, hay un método, el más común de los laboratorios es el IMARES, una segmentación que es manual, se va calculando, no se ve muy bien por la luz que hay aquí, pero se va calculando los tamaños, las formas, y entonces recientemente con un grupo de científicos computacionales que eran parte del Blue Brain, que todavía seguimos en contacto, se están desarrollando mediante aprendizaje profundo de inteligencia artificial tratar de imitar a lo que hace a un usuario cuando utiliza el IMARIS. Y esto es un ejemplo de una reconstrucción manual con IMARIS, una forma automática con el método que ya he aprendido, y la diferencia. Aquí vemos una espina, que es esta de aquí, que se había pasado al observador. La máquina lo hace mejor que nosotros, es la ventaja de la inteligencia artificial, que una vez que le enseñas, lo hacen mejor que tú, ¿no? Y esto es, aquí vemos un ejemplo, vemos aquí, en este caso, vemos una espina
que se ve claramente que le falta un trocito por un artefacto. Entonces la máquina, el ser humano, o sea, el individuo que lo está viendo, sí lo traza, pero a la máquina se la enseña y la máquina aprende a hacer lo que haces tú y lo hace muy bien. Y aquí vemos dos espinas que claramente están pegadas por la imagen. Entonces la máquina lo que te hace al final, se da cuenta de eso también, y el algoritmo lo que te hace al final es separar las dos espinas y te lo hace muy bien. Entonces al final esto es súper prometedor, pero el problema está que esto lo hemos hecho pues en este fragmento. Se ha tardado más de un año en hacer un fragmentito me parece que eran 50 micras o de 100 micras. Y claro, y él les dijo, ya vamos a seguir con toda la neurona, y dice, bueno, déjate que que no tenemos tiempo. Y eran bastante investigadores. O sea que esta formulación matemática, como se ve aquí, que a lo mejor no lo podéis apreciar desde atrás es súper complicado el desarrollar estas tecnologías, pero existen, o sea, ahora mismo existen, ¿no? Entonces la idea de todo esto es la integración. Bueno, hay otros muchos datos que hacemos, que por ejemplo los ángulos, las neuronas son como los árboles, y si os fijáis en un jardín, por ejemplo, cada tipo de árbol tiene ramas con ángulos específicos. Pues resulta que las neuronas también, se nos ocurrió estudiar eso, y las neuronas tienen, distintos tipos de neuronas tienen arborizaciones que obedecen a ciertos ángulos nada más. O sea, tiene unas reglas matemáticas, que eso es lo que estamos tratando de averiguar, cuáles son las reglas matemáticas de cómo se diseña el cerebro. Y entonces, para esto, aquí se explica muy bien por qué es tan importante el hacer modelos y simulaciones. Yo ahora tengo estos datos muy bonitos, fabulosos, neuronas que son muy bonitas visualmente. Sé que aquí una neurona grande, más pequeña, otra y otra, pero ¿esto cómo funciona? O sea, no se puede interpretar tan fácilmente. Entonces nos hace falta una simulación, ver qué pasa cuando tú estimulas esto. Pues hay una serie de modelos matemáticos que tú puedes integrarlo, pero no lo mismo que es que una sinapsis empiece, por ejemplo, en un dado tiempo aquí, y unos milisegundos aquí después, luego aquí otra y luego aquí. Todo eso se integra y hay que hacer las integraciones matemáticas impresionantes. Entonces hace falta superordenadores para integrar tantos datos matemáticos. Pero resulta que además de eso, cuando vemos estas imágenes, que son muy bonitas, pero son una imagen fija. Como ya he dicho antes, las espinas son dinámicas, se mueven. Y eso cuando te lo dicen y no lo ves, pues te cuesta trabajo creer. Porque en nuestro cerebro las espinas están constantemente moviéndose. Y esto es un ejemplo de una espina que se ve según el tiempo, y vemos cómo va cambiando el cuello, se hace delgadito, la cabeza aumenta, disminuye, y estos cambios de esta sola espina está produciendo cambios en las propiedades sinápticas. Y tenemos una neurona como esta, puede tener hasta 20.000 espinas. Entonces, eso, para que veáis la complejidad que tiene el cerebro, que son 100.000 millones de neuronas, cada espina tiene estas complejidades y es dinámica. Todo lo que hemos hecho es hacer un modelo de espina que engloba todas las posibles formas de una espina. Las espinas tampoco son infinitas, las formas, es como las uvas. Cuando uno ve una uva, dice, ¿puedo tener un modelo de uva? Pues seguro que sí. Pedas 1, 2, 3 y a lo mejor cuando cojas la uva 8000 es la misma que la habías cogido al principio. Pues aquí igual, mediante un análisis matemático estadístico de varios miles de espinas que tenemos reconstruidas, pues se ha hecho un modelo, y este modelo que te puede cambiar con el tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir las espinas reales que vemos aquí de una neurona por un modelo de espina. La sustituimos para que luego, mediante un ordenador, tú puedas cambiar y asociarla con la dinámica. Esto todavía no lo hemos conseguido ni para una sola célula y sin modelo. Todavía no tenemos disponibilidad de ese tipo de información. Por eso decía yo que el nivel de análisis a lo que estamos llegando depende del nivel a lo que nos estamos intentando llegar. Pero ya disponemos de la tecnología para hacerlo. Y esto que antes se pensaba que era imposible, ahora es factible. Nos hace falta recursos. Mantener un proyecto, esto como el Blue Brain duró 10 años, y como ya he dicho antes,
gracias a Rosa y a su equipo, fue posible que el laboratorio, que yo soy del Cajal, del Instituto Cajal, y varios de mis laboratorios, pudiéramos formar ese equipo de investigación y que tuvimos sin problema trabajar durante 10 años, lo cual ahora ya no así, ya las circunstancias han cambiado, se acaba el proyecto y otras cosas, ya tenemos que sobrevivir de otras formas, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues con esto, gracias a estos modelos, se podría estudiar. Y ya más rápidamente voy a hablar de la microscopía electrónica de la ordenación sináptica, ¿no? Cuando estudiamos con el microscopio electrónico, ¿qué nos interesa? Tenemos que saber cuántas sinapsis hay, la densidad, si son excitadoras o inhibidoras, cómo se distribuyen, cuál es el tamaño y la forma del elemento presináptico. Estos son las vesículas sinápticas, estos son los receptores. Y depende del tamaño de los receptores, o sea, el número de receptores y de vesículas, pues son las propiedades. O sea, nos interesa conocer todas esas cosas, ¿no? Bien, el problema que hay es que en la mayoría de los laboratorios todavía se utiliza el microscopio electrónico de transmisión convencional. Y para tener una idea de lo difícil que es esto y de la información que se puede obtener, es que en la cabeza de un alfiler, que es aproximadamente 1 milímetro cúbico, hay en el cerebro humano 27.000 neuronas, 1.000 millones de sinapsis, y para verlo esto habría que hacer 1.400 millones de secciones ultrafinas. Y estas secciones con la cuchilla de diamante, que es un aparatito que tarda más de un año en aprender, esto es una pinza de relojero, es una rejilla, y lo que aprendes a hacer para cortar en esto, pues te tarda mucho tiempo, y al final cuando cortas una serie como esta, te pones muy contento porque has conseguido, pues en este caso a lo mejor 30 o 40 secciones seriadas, que eso realmente es poquísimo, y es difícil. Y aquí vemos también el color de esta es más grueso que esta y es el grosor. Pero bueno, y hay artefactos, pero sobre todo es que si yo quiero ver una sinapsis, esto todavía, el aumento es microscópico, ¿no? Hace falta aumentar varios miles de aumentos, y para hacer eso, pues tienes que aumentar mucho y volver a ver dónde estaba la sinapsis, que está aquí de una forma diminuta, y localizar la misma en la siguiente sección y en las siguientes secciones. Por tanto, la mayor parte de los estudios que se hacen con el microscopio de transmisión son en estudios individuales, es decir, que 5 o 6 secciones y se acabó, porque es muy complicado identificar cada una de estas cosas. Y entonces aquí ocurrió un milagro también, que es cuando yo empecé con el Blue Brain. Tuvimos la oportunidad de adquirir esta máquina, el FIBSEN, que es un microscopio electrónico de barrido, capaz de tomar imágenes de alta resolución, y una de iones focalizados, que es el FIB, que puede usarse para eliminar las capas de una forma sucesiva. Con el galio va cortando y puliendo. Y esto lo adquirimos para el Blue Brain. Y aquí vemos las imágenes de un corte del cerebro, y vemos cortes seriados de 20 nanómetros de forma seriada, que era el sueño que yo tenía cuando estaba en el Cajal cortando con el aparato con el ultramicrotomo, que decíamos que a lo mejor algún día se inventará una maquinita que metes un trozo de cerebro, das un botón y de forma automática corta cientos de secciones de forma automática. Y cuando vimos esto dije, esto no me lo puedo creer. Y esto es uno de los sueños que yo tenía. Bueno, cuando esta máquina se empezó a utilizarse también en el año 2000, pero sobre todo para estudiar materiales, ver, por ejemplo, impurezas en el material, y nosotros empezamos a aplicarlo en el cerebro con un ingeniero de ZEISS. Y bueno, el caso es que una vez que ya tenemos estas herramientas y vemos, tenemos cortes seriados, el siguiente problema es una vez más. ¿Y ahora qué hago yo con las imágenes? Tengo que visualizar la sinapsis, contar, procesarlas, extraer los datos morfométricos, y para eso desarrollamos un método que es una herramienta informática que se llama Spina, que le hemos llamado así. Y esto nos permite no estimar, sino el contar sinapsis por sinapsis. No se hace una estimación. Aquí en este cubo de tejido hay, por ejemplo, 335 sinapsis, de las cuales X son excitadoras y otras son inhibidoras por la morfología. Y además, cada una de las sinapsis, como vemos aquí, tienen su nombre, o sea, se marcan, y la verdad es que esto es súper interesante porque en estos vídeos vas para adelante y para atrás.
y vas viendo cosas que yo nunca había visto. Y yo tengo un montón de vídeos y ya me los he llevado a mi casa también, porque de vez en cuando me los pongo para ver preguntas que me hago y que lo vas viendo aquí, pues ves las mitocondrias, que hay muchísimas mitocondrias, resulta que cuando las sigues, resulta que son de la misma dendrita, que está como cortada varias veces, y bueno, cosas preciosas. Y el caso es que entonces, perdón, aquí, a ver, aquí. Entonces también, gracias a estos proyectos, pues se hace estadística espacial. Una pregunta es que ya tengo la sinapsis en un volumen y vamos a estudiar pues, si la distribución es aleatoria, si está formando clústeres, qué tiene. Entonces se hace estadística espacial para ver cómo se distribuyen y tratar de obtener las reglas por las que se rige el cerebro para formar los circuitos. También, por ejemplo, los tamaños de la sinapsis, pues se desarrollan métodos que lo que te permite es estudiar el tamaño sináptico. Entonces, no solamente, como ya he dicho antes, es tener cuántas sinapsis hay, sino quiero saber el tamaño, porque el tamaño está correlacionado con las propiedades funcionales, ¿no? Y ahora, otro método que hemos desarrollado es los nanomapas, que llamamos así, y es que esto ya es, para mí es impresionante lo que estamos haciendo esto ahora. Todo esto lo estamos haciendo hasta ahora en el cerebro de ratones y ahora, como veréis, lo estamos haciendo directamente en el cerebro humano. Y esto es impresionante porque lo que te está haciendo esto es hacer un esqueleto de todas las conexiones y hacemos mapas dentro del cerebro solamente de 10 micras, 10 milésimas de milímetro, y vemos aquí algo que es impresionante, es cómo se organizan las sinapsis, si una dendrita convergen varios axones, qué complejidad hay en el sistema. Y así hemos publicado este artículo y hemos comparado, por ejemplo, el stratum radiatum del hipocampo, una zona una de las capas del hipocampo, con la capa 1 de la corteza somatosensorial o la capa 3, y estas fibras que vemos aquí están dentro de un mismo volumen, son reconstrucciones idénticas, pero son fibras no sinápticas. Hay regiones del cerebro donde hay muchas fibras que no forman sinapsis, otras que la mayoría sí la forman porque no hay casi no sinápticas y otras que son intermedias. Y eso simplemente para hacer una reflexión, y es la enorme complejidad del cerebro. A nivel de capa hay variaciones, no solamente de regiones. Por eso nos queda un largo recorrido, ¿no?, para conocer eso. Y otro ejemplo de la complejidad que tiene, esto es una imagen que me gusta mucho porque era un 11,7 Tesla de un escáner donde se ve de altísima resolución las fibras de tractografía, ¿no? Esto es un ratón. Y aquí se piensa que esto te da un gran detalle de la estructura de las fibras del cerebro. Esto es una imagen que vemos de este ratón y esto es con el FibCen. Vemos la misma región, este es el hipocampo, se puede aquí intuir, este es lo mismo, y esto de aquí, es esto de aquí, que se correspondería a esta zona de aquí, que es un color rojo, y aquí un poco color ámbar. Entonces aquí, si ahora vemos esto en mayor aumento, vemos la enorme complejidad que hay dentro de estas fibras. Aquí vemos que hay haces que van en esta dirección, los que están cortados horizontales, los que son aquí. Aquí vemos, es como un tejido con una extraordinaria complejidad. Y lo veo así, no está muy claro, pero si ahora os pongo un vídeo de cómo se ve con el FibCen, vais viendo que es como un río, ríos en donde hay fibras que van en una dirección, hay haces que son más pequeños y van en esta dirección hacia vosotros, otras que van en otra dirección, y esto estaría dentro de una de esas zonas que aparentemente era con una sola dirección en el ratón. Esto es ratón también, ¿eh? Entonces, este es otro ejemplo. Vemos aquí es que son realmente, yo me quedo impresionado porque son unas haces más gruesos, otros más delgados y van en varias direcciones. O sea, esos haces que aparentemente van en una dirección que aparecen en las resonancias magnéticas no es así. Hay mucha más complejidad. Por eso
Lo que es muy importante es conocer las tecnologías, saber qué es lo que estamos obteniendo y qué es lo que nos falta por descubrir. Y ahora, esto simplemente es para comentaros que ahora estamos utilizando una nueva forma de fijar el tejido en autopsias, y esto es un hipocampo de un cerebro procedente de una autopsia, y lo que hacemos es que podemos tomar muestras de todas las regiones del hipocampo, que lo que es también importante resaltar es que no tenemos ni idea de cómo son las sinapsis, la organización sináptica en ninguna parte del cerebro humano. Todo lo que sabemos, como ya os he dicho antes, sobre la sinapsis es de ratón, y macacos. En el cerebro humano no. Pero ahora, con estas tecnologías, pues nos está permitiendo estudiar todas las capas del hipocampo humano, como es que esto es el CA1. Este es el hipocampo de una dendrita, el stratum radiatum de un hipocampo de estos humanos, y tenemos datos del número de sinapsis sobre espinas, el tallo, el cuello, el tamaño de la sinapsis, que hay una enorme variación, las formas, todo esto lo conocemos ya y la corteza entorrinal lo hemos estudiado también ahora en distintas áreas de la corteza cerebral, en la corteza temporal, en la corteza somatosensorial, la motora, y queremos ir a la ínsula, estamos ahora en CA3, recorriendo todo lo que más, yo no me ha dado tiempo, pero me encantaría estudiar. Cuanto más regiones, mejor. Si tuviera 3 microscopios o 4 como esto y un poquito más de gente, porque muchas veces el problema no es ya si hay una tecnología o no, sino la tecnología existe. Entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Es poner a trabajar, no más, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, estos nanomapas, esto es una corteza humana. Aquí vemos esta maravilla, que vemos aquí un agujero, y este agujero es simplemente la dendrita apical. Y esto que vemos aquí, estas ramitas de aquí, son las espinas. Entonces, estamos aquí creando esqueletos de la corteza humana. Ahora estamos estudiando biopsias de pacientes que tienen de epilepsia, que tienen un alto cociente intelectual, y lo estamos comparando con los que tienen bajo. Entonces, la microscopía electrónica es muchísimo mejor que la de las autopsias, y estamos haciendo mapas y se ven en el cerebro humano de alta calidad, se ve unos haces de fibras que hay en el cerebro que son como pequeños haces, que eso es totalmente desconocido, no sabemos todavía qué significan, pero está en todas las capas. Entonces esta tecnología hace posible identificar cambios sutiles en las conexiones sinápticas, características, hipotéticamente, de las alteraciones psiquiátricas y neurológicas. Ahora mismo existe la tecnología. Lo único que nos hace falta pues el poder continuar haciendo este tipo de estudios. Y ya por último, en el año 2015 publicamos un artículo en Cell, el Blue Brain, de todo el equipo del Blue Brain, que tardamos 10 años, en incluir un modelo de cómo funciona un circuito neuronal de la corteza cerebral de la rata. Y esto es una simulación, y que aquí no es un borrador, llamamos, porque aquí no están incluidas ni la glía ni las espinas dendríticas, pero están incluidos miles de datos anatómicos, sinápticos, moleculares, para crear este circuito. Y lo bueno es que esto se ha creado una plataforma de modelos matemáticos, que lo que estamos haciendo ahora es cambiar los datos que teníamos de la rata por datos que tenemos sobre el humano, para hacer las mismas simulaciones. Y al final, el origen, ¿para qué todo esto? Pues hay uno de los sueños que tenemos, es que cuando tengamos el circuito lo más realista posible, esto va a ser posible hacer millones de experimentos farmacológicos, en el sentido que puedes tú modificar niveles de receptores. Por ejemplo, aquí están incluidos receptores de nicotina, de glutamato, GABA, GABA-B, todo tipo de receptores, y entonces tú vas a poder bloquear, aumentar o potenciar distintos receptores, neuronas, neurotransmisores, etcétera, y ver cuál es el efecto en la función de la columna, de este circuito.
Es decir, sería como hacer miles de millones de experimentos en minutos, en superordenadores, en los que tú puedes hacer muchísimas posibles intervenciones funcionales. Ese es el sueño. Todavía no se ha llegado porque nos falta afinar. Pero ahora dentro de poco publicaremos un artículo que es la primera simulación que hacemos también de un circuito cortical humano. De la rata lo hemos pasado al humano, que sigue siendo un borrador, pero claro, como ya digo, lo importante es que está ya la plataforma. Hemos creado un instituto que se llama el Open Brain Institute, donde trabajan todavía, hay más de 40 científicos, son ingenieros, matemáticos, etcétera, que mantienen todos estos modelos matemáticos para ir implementando los estudios, ¿no? Y ya, por último, lo que estamos intentando, bueno, yo ya no lo veré esto, pero estos son los circuitos, que son las típicas flechas que se ven en los esquemas de cómo funciona, por ejemplo, el hipocampo, que esto está bastante bien establecido, pero el interior de estas cajas negras, como veíamos antes, que era totalmente desconocido, ahora tenemos datos ya microscópicos, electrónicos, a nivel de sináptico, de todas las capas, de todo lo que hay aquí dentro y de las neuronas. Por eso estamos ya muy cerca de hacer modelos muy detallados de la organización funcional del cerebro humano. Y por eso yo soy muy optimista para los que vienen, si es que vienen, o sea, si nos seguimos con este tipo también de estudios, y que ya digo que ha sido una tarea de muchísimos años, pero la verdad es que he tenido la suerte de que muchos no, la mayoría de los proyectos son de 3 años, como mucho, pero el Blue Brain duró 10 años. Y la verdad que a partir del 4º o 5º año fue cuando empezamos a entendernos entre nosotros, porque cuando hablaba con un matemático, un ingeniero, y decía yo, ¿ves que las dendritas? Y me decía uno, y eso, perdona, pero ¿cómo están? Estamos, me acuerdo, comiendo unos espaguetis, y digo yo, bueno, pues que hay mucho, es todo muy, muy entrelazado. Y dice, sí, pero es que eso es muy difícil. Digo, bueno, claro, por eso, para ahí estáis vosotros, que sois los matemáticos. Yo te doy a ti los datos y tú los analizas. Y entonces simplemente es decir que muchas veces lo que es la política científica, el abordaje multidisciplinar, todas estas herramientas que tenemos ahora mismo, las herramientas de espina o los nanomapas que hemos desarrollado, serían imposibles si no era un abordaje interdisciplinario. Yo soy nada más un anatomista, entonces yo, pues, y un matemático es un matemático, y un ingeniero es un ingeniero, y ya está, y no hay más, y nada más. Y entonces, pues muchas gracias, y estoy abierto a lo que queráis. Gracias. Los 3 ponentes de hoy, si hacéis el favor, os sentáis ahí y vamos a pasar, digamos, a la última parte, que es el debate. Tenemos la oportunidad de preguntar, de pedir aclaraciones a los 3 que han participado, y yo creo que es una oportunidad única, y confío en que perdáis miedo, ¿no?, a no conocer a fondo lo que sea, y que cualquier sugerencia o cuestión que se os plantee, adelante. A ver, ¿quién es el primero? ¿Quién se atreve? Manos en alto. Venga, vamos por aquí para esta zona. Bueno, y que muchísimas gracias por las presentaciones. Desde luego es un gozo total y absoluto haberos escuchado a los 3. Buenas tardes. Mire, yo soy un paciente de Parkinson y me gustaría saber si hay algún medicamento ya que se aplique por nanotecnología. Desafortunadamente ahora mismo todavía no tenemos ninguna terapia que pueda ni parar la progresión ni revertir el fenómeno degenerativo ni curar la enfermedad. Pero sí es cierto que disponemos de fármacos que realmente alivian bastante. Como usted sabe, por ejemplo, pues al principio, cuando le diagnosticaron el Parkinson, seguramente le empezaron a tratar
quizá con dosis de L-Dopa muy bajas. Y la L-Dopa es el medicamento ideal en los primeros estadios, una vez que le diagnostiquen, porque realmente los síntomas motores sí que se alivian con la L-Dopa. Los últimos, se están haciendo muchos ensayos clínicos, pero casi todos son sintomáticos. Precisamente vengo de un meeting de la dopamina en el que hemos hablado no solamente de la adicción a sustancias de abuso, en el que también interviene la dopamina, pero también había neurólogos mundiales especialistas en la enfermedad de Parkinson. Y hay muchísimos ensayos clínicos, y ahora mismo algo que realmente es bien sencillo y es lo que más resultado está dando es el ejercicio físico. El ejercicio físico no intenso, eso realmente, los datos que se mostraron en este meeting retrasan la progresión de la sintomatología, y no solamente la retrasan, sino que también la enlentecen. Se ha visto, por ejemplo, que el ejercicio físico lo que libera también son factores de crecimiento, factores nerviosos de crecimiento, y eso siempre va a favorecer o va a contraponerse a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas. Realmente el ejercicio físico, a lo mejor decían incluso que 3 días por semana, 4 días por semana, no un ejercicio aeróbico, y también ejercicio, no un ejercicio pausado de un paseo, ejercicio como si se dijera cuando usted está cruzando un paso de peatones, que lo cruza un poco rápido porque vienen los coches o porque se va a cerrar, es ese ejercicio el que se necesita. Y también ejercicio muscular, pero sobre todo aeróbico. Y eso da unos resultados bastante buenos. Eso no significa que cure la enfermedad. También hay otros ensayos clínicos. Usted sabe que se paró, por ejemplo, había un ensayo clínico en el que participaron más de 300 hospitales en Estados Unidos en cuanto a utilizar, por ejemplo, neuronas dopaminérgicas mesencefálicas de embriones en pacientes parkinsonianos. Y eso demostró, por ejemplo, que las neuronas dopaminérgicas en algunos casos, en muchos casos, eran capaces de sobrevivir en el tejido huésped, en el tejido del paciente parkinsoniano. Separaron estos estudios porque en realidad las neuronas sí que sobrevivían, pero secretaban dopamina en un tejido que estaba completamente denervado y en un tejido que era hipersensible a la dopamina, de tal manera que empezaron a hacer disquinesias, y en el año 2000 separaron estos estudios. Ahora, recientemente, en el meeting este que le he dicho, pues hay un neurólogo, precisamente un neurólogo español que está en Canadá, que está volviendo otra vez con estos experimentos y con resultados bastante mejorados, pero todavía eso está en investigación. Vale, de acuerdo, muchas gracias, Charo. ¿Quién más se anima a participar en el debate o crear debate? Muy bien. Bueno, ya que... Claro, estamos aquí. No, conozco de cerca una persona diagnosticada con Parkinson Plus. Yo no sé si es un tipo de Parkinson más agresivo, pero en pocos meses dejó de poder andar y anda muy mal, teniendo el cerebro bien, y no sé si es la misma enfermedad de Parkinson o estas enfermedades, y si tanto como el Parkinson son neuronales, ¿no?, estas enfermedades. Yo, Parkinson en un año pasó de estar normal a que no puede bajar ni una acera, vamos. Y hay que moverlo, y en cambio de cabeza no puede hablar tampoco ya, y sin embargo de cabeza se ve que reacciona a todo, ¿sabes?
Sí, realmente el Parkinson ahora, antes se veía como una enfermedad y ahora lo que los clínicos o los neurólogos están diciendo es que es un síndrome parkinsoniano. Es decir, ningún enfermo se parece a otro, porque la enfermedad se desarrolla de manera distinta. Y usted lo ha dicho, por ejemplo, este enfermo parkinsoniano, la progresión es muchísimo más acelerada y puede ser también, también se ha visto que hay enfermos con copatologías con otras enfermedades neurodegenerativas que quizá hacen que la degeneración aumente de una manera más agresiva, más rápida. Sí. Gracias, Charo. Muy bien. Bueno, a Carmen, con respecto a lo de los nanorobots que tienen propulsión, bueno, tenía la duda de si estos necesitan tal vez alguna manera en que se direccionen al sitio en donde está la lesión, donde está el tumor, o sí, cómo se hace que esta propulsión ayude a llegar al sitio de interés. Sí, bueno, pues se está empezando, porque en una partícula combinar, digamos, el motor, la fuente de energía para ese motor. Imagínate, pues hay motores que funcionan fácilmente con glucosa, ¿no? Una glucosa que tiene que, es decir, tenemos que utilizar un combustible que aporte naturalmente el cuerpo, ¿no? Entonces hay que elegir un combustible que sea una molécula natural fácilmente accesible, por ejemplo. Lo que se ha conseguido ahora es que vibren, ¿no? Y al vibrar lo que hacen es reducir la viscosidad del material que está al lado, ¿no? Por movimientos de flujo, ¿no? Pero direccionarlo todavía resulta muy difícil porque habría que, digamos, que conseguir que esa vibración produjese un movimiento no aleatorio, sino un movimiento direccionado. Bueno, pues para conseguir ese movimiento direccionado hoy en día solo se consigue en vivo, en una persona, por ejemplo, en un animal, aplicando un campo magnético. Es lo más eficaz. Es decir, introduciendo una nanopartícula que sea magnética dentro de ese nanotransportador, de manera que responda a campo magnético, y ese movimiento de vibración favorece el avance, que es mucho más rápido que si no lo tuviera. Pero el direccionamiento hasta ahora que funciona realmente en vivo es un direccionamiento magnético. Supongo que en el futuro, si se consigue, pues a lo mejor hay otras posibilidades de navegar por el organismo de manera más autónoma. Pero la única segura en este momento es campo magnético. Vale, muchas gracias. Vale, venga, aquí otro voluntario. Carmen, cuando hablabas del medicamento transportado, los transportadores son fácilmente eliminables, efectos secundarios. Bueno, cuando se aprueba un medicamento hay que probar la eficacia y la seguridad del medicamento en su conjunto. Entonces, por supuesto que tienen que ser seguros todos los componentes. Y sí, lo que pasa es que en función del tipo de componente pues se van a eliminar por biotransformación a nivel hepático, o en algunos casos se puede ir disolviendo por efecto de enzimas o disgregando por efecto de enzimas que hay en nuestro organismo y ser filtrable a nivel del riñón. Pero sí hay que asegurar, porque algunas nanopartículas metálicas tienen tendencia a acumularse en el organismo, por ejemplo, entonces no se podrían utilizar. Pero los sistemas, cuando se aprueban, por ejemplo, las nanopartículas lipídicas que nos pusieron con la vacuna del COVID, se sabe perfectamente cómo se biotransforman y se eliminan del organismo. Sí. Yo me gustaría, en línea con lo que te ha dicho José Luis, tú sabes que yo he estado trabajando en grafeno y una de las aplicaciones de las que se habla y se está estudiando es el grafeno para el transporte de fármacos, convenientemente decorado con los polímeros correspondientes que enganchen a la droga, o como se llame, y que se ha visto que el antitumoral, ¿se dice antitumoral? Vale. Que atraviesan la membrana
con gran facilidad y que luego, gracias a lo que comentabas, a un cambio de pH, descargaban exactamente el fármaco que estás introduciendo, la droga, en el target, en el punto exacto donde se encuentra el tumor o las células cancerígenas. ¿Puedes decir algo al respecto? Que yo lo digo así como en plan también general y global, que no conozco el tema desde el punto de vista así más farmacológico, médico, como lo quieres llamar. Bueno, es una estrategia muy interesante. El grafeno son estructuras basadas en carbono y el carbono pues es muy compatible con el ser humano. Digamos, es el material del que está constituido casi toda la materia orgánica, ¿no? Lo que hay que vigilar es, digamos, el tamaño de partícula que pueda tener ese grafeno, de manera que sea eliminable a una velocidad pues, suficientemente rápida, que no haya problemas de que se acumulen muchas partículas después de que se haya descargado el fármaco, ¿no? Pero, desde luego, que existen estrategias de diseño para conseguir eso. Sí. Yo creo que son muy interesantes ese tipo de materiales. ¿Tenéis perdón? Contra el cáncer que se dicen ahora personalizados. Por ejemplo, yo tengo cáncer de pulmón y me dieron inmunología. ¿Es eso la nanotecnología? Sí, eso forma parte de una estrategia nanotecnológica, porque van a llevar pues, de una manera muy vectorizada, muy específica para su lesión, el tratamiento va a ser muy personalizado. Sí, está. Dicen que me habían hecho un tratamiento personalizado y afortunadamente me está remitido. O sea, me vino bien. Perfectamente, porque va específicamente a las células que tiene usted, para tratar de eliminar esas células específicamente. O sea, que esto de la nanotecnología. Es una estrategia nanotecnológica. Voy a preguntar, estaba pensando de Felipe, un poquito más, para abrir. Sí, ciencia básica, es que vi ahí, no es una instrumentación cualquiera, que yo soy de magnetismo, entonces el MRI me interesa, ¿no? Y estoy de acuerdo que, claro, efectivamente, no hace falta abrir el cerebro para verlo, esto es una clave muy importante, ¿no? Lo que sí quería preguntar es que, claro, 12 Tesla son muchos Tesla. La ventaja que tiene son muchos Tesla. Aquí que presumimos y tenemos 9,2 y no estamos en 12. Por eso. La gran ventaja es que el campo magnético es inocuo y todo, para meternos todo. Y claro, en cambio el cambio eléctrico no. Entonces es una gran ventaja. Mi pregunta es la combinación. Bueno, estoy impresionado con el mapeo y todo esto, ¿no? De la combinación del MRI con los contrastes, que son nanopartículas magnéticas de nuevo, y la microscopía electrónica, hace toda esa combinación que estaba usted presentando o estabas presentando últimamente, ¿no? Lo veo apasionante. Sí, bueno, ahí lo que yo quería resaltar es que con esa metodología de imagen, con óptica, que es espectacular, pero que aún así, aun por mucho que sea tan espectacular y con 11 Tesla, que normalmente se tienen de 3 o de 5, la complejidad es mucho mayor. Es decir, el énfasis está en que el cerebro es mucho más complejo de lo que pensamos realmente, más complejo todavía, pero que hay herramientas que te permiten analizarlo en bastante detalle. Pero vamos, es que eso sobre todo estoy pensando en los modelos que hay cognitivos, ¿no? Cuando se habla de lo que conocemos del cerebro, cuando por ejemplo estamos prestando atención en algo o cambiamos o de repente tenemos una sensación de miedo y se hacen circuitos, se ponen esquemas en el cerebro, pero que realmente son flechas que no tienen para mí, bueno, que sí tienen, o sea, muchísimo, pero que lo que hay dentro de esas cajitas es que no tenemos ni idea. Ese es el gran problema. Es que muchas veces ahora mismo se llama en la ciencia cognitiva el problema duro, que es como son lo que es la subjetividad humana, ¿no? Cómo somos capaces, qué es el color verde para una persona o lo triste de una noticia triste. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia
idiosincrasia, somos únicos. Entonces, ¿cómo se crea ese tipo de sensaciones, de emociones? Entonces hay estudios cognitivos utilizando magnetoencefalografía y resonancias magnéticas que mediante manipulación de experimental con psicología ves que se encienden luces en el cerebro. Entonces se ve, por ejemplo, que cuando prestas atención hay una parte de la corteza frontal que se activa más que una corteza que está aquí. Y eso se piensa, muchas veces se habla de cómo funciona el cerebro. Pero realmente lo que se está haciendo es una correlación entre función y regiones, pero lo que hay dentro no tenemos ni idea. Hay estructuras que son muy distintas, o sea, es como cajitas negras. Y esa es una cosa que es para una discusión filosófico-científica, ¿no? De qué es lo que sabemos, hasta dónde llegamos ahora mismo con esas nuevas tecnologías. Y claro, y las aplicaciones que tienen pues son muchísimas. Por ejemplo, si tienes un tumor en el cerebro y haces una tractografía, vas a ver un desvío de las fibras claramente. Y vas a ver, por ejemplo, zonas del cerebro que le faltan fibras que llegan a la corteza visual, a la corteza auditiva, y eso explicaría, por ejemplo, cómo el paciente ha perdido audición, etcétera, ¿no? En general. Entonces, simplemente es una combinación de ideas y de pensamientos de hasta dónde hemos llegado y qué podemos hacer con los modelos ahora mismo del cerebro, ¿no? Y muchas veces se oyen cosas, por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo que hablaban de los píxeles a la mente, ¿no? Se habla de las reconstrucciones con inteligencia artificial de bloques de tejido del cerebro a cómo explica la mente, y eso no tiene sentido, porque eso no es así. O sea, es decir, que el estudio del cerebro es fundamental para conocer, por ejemplo, sabemos en la enfermedad de Alzheimer que cuando una célula empieza a tener tau, una proteína que es una de las características de Alzheimer, el tau, que es una proteína que altera el citoesqueleto de las neuronas y las placas de beta-amiloide, que son como lo que se llamaban antes las placas seniles. ¿Y eso qué ocurre? Pues tú con estas nuevas técnicas, tú puedes ver perfectamente cómo se alteran los circuitos. Vas viendo que se pierden espinas, que se pierden... Pero todavía no sabemos cómo eso se integra, cómo eso explica un cambio en una capacidad mental, por ejemplo. Es lo que a eso me refería. O sea que, es decir, que la complejidad del cerebro es muchísimo más de lo que pensábamos, pero que disponemos de técnicas cada vez más sofisticadas que nos permiten avanzar mucho. Y el problema está que no tenemos tiempo suficiente para... O sea, si yo viviera 100 años más, pues estudiaría 40 regiones más del cerebro, ya me quedan a lo mejor nada más 8, ¿no? Por ahí, ¿no? Ya estoy bien, ya estoy en primera línea de playa, ¿no? Bueno, antes de cerrar, ¿queréis hacer alguna otra pregunta? Venga. Fondo. Muy bien. Esta pregunta va para Carmen. Antes mencionaste acerca del tratamiento patológico en embriones y me preguntaba si podrían detectar trastornos dentro de cuando se está gestando el niño dentro de la madre y tratarlos desde ese punto. Bueno, ya existen, digamos, una serie de controles durante el embarazo que permiten detectar si algo va mal. Y si algo va mal puede ocurrir en cualquier órgano que se está formando, ¿no? Entonces, hay terapias que funcionan con medicamentos normales que se le dan a la madre y ese tratamiento pues accede a la sangre fetal y permite corregir patologías, sobre todo problemas derivados de falta de enzimas muchas veces o sobreexpresión de enzimas, permite corregirlos. Pero lo que puede abrir la nanotecnología a lo mejor son tratamientos más específicos en tejidos que se están formando a escala más temprana, cada vez más temprana, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos antes, la ciencia avanza porque trabaja en equipos multidisciplinares. Claro. Entonces, lo primero es diagnosticar bien, tener buenas técnicas de imagen, tener un buen conocimiento de cuál es el origen de la enfermedad, porque si no, no hay tratamiento, o sea, el tratamiento tiene que ir a una causa específica, ¿no? Y lo que lo comentaba precisamente porque ya hay tratamientos in útero que permiten que la calidad después de vida de la persona que cuando nace pues sea muchísimo mejor que si se espera el nacimiento para corregir el problema. Pero
está en fases muy tempranas todavía de desarrollo. Vale, muchas gracias. Yo quería añadir una cosa a lo que comentaste, Carmen. Tú sabes que el último premio de investigación Princesa de Asturias, ¿sabes a quién se lo han concedido? A 3 científicos que han potenciado el desarrollo de tecnologías que permiten la secuenciación del ADN, lo que tú comentabas, de una forma pues más rápida dentro del tiempo que requería inicialmente y más asequible, de forma que se pueda hacer uso a nivel de investigación en los laboratorios. No recuerdo los nombres, pero son 2 químicos ingleses y un biofísico francés. Es decir, que de alguna manera se está reconociendo lo que decías, el esfuerzo, lo que comentaba Javier también, que es trabajo de muchos, muchos años, que no se puede pedir, como hablábamos ayer también, esto de los TRL, que llega gente joven al laboratorio y quieren hacer una tesis que llegue ya a la fase industrial, al TRL 7, que esto requiere exactamente año tras año. Y el premio que fue ayer también concedido en Nuevas Tecnologías, Rey Jaime I, ha sido al tema de la nanorrobótica. Es decir, que son estudios que cuestan, que llevan tiempo, pero que están dando nuevas vías para entender lo que está ocurriendo en el organismo a distintos niveles. Y bueno, Javier, ánimo, que todavía te queda cuerda, aunque no vivas otros 100 años o 60 o lo que sea. Yo creo que aquí lo que hay que es que romper una lanza, Dios mío, en este país para que se apoye la ciencia de nivel, que vale más invertir mucho en aquello que realmente tiene un impacto, el tener unas estrategias diseñadas y que hay una investigación basal que hay que soportar, que es la que nos está ayudando a llegar a la ciencia de excelencia, digamos, o de alto nivel, pero que bueno, que necesitamos seguir pidiendo apoyo. Y de verdad, no sé, aquí en este campo yo creo, no sé si las empresas también, en el tema de los desarrollos tecnológicos, del equipamiento, pero por lo menos a nivel lo que es de los gobiernos de los estados, que inviertan en ciencia para ser países ricos. Sí, pues fíjate que, por ejemplo, el FIPS en esta máquina, que la mantengo yo con los proyectos, con lo que puedo, y, por ejemplo, el cambiar el filamento, que es una estructura que hay que cambiarla cada año, son 20.000 euros. Y el cambiar el ordenador son 40.000. Entonces, como no puedes pagarlo con los proyectos normales, tengo que ver cómo me apaño, porque no tienes el apoyo de ningún otro sitio. Entonces, es súper difícil mantenerlo si no tienes estos proyectos. Y entonces estás ahí hasta que, como ya muchas veces dice, bueno, pues a lo mejor ya es la hora de dejarlo, pero claro, lo dejas y eso hay que poner un plastiquito así y dejarlo, es una pena, ¿no? Es una lástima, Carmen. Si me dejas hacer un inciso, porque siempre, bueno, y necesitamos que todo el mundo apoye, pero a lo mejor todos podemos apoyar, ¿no? Haciendo más concienciación social y que la sociedad demande a los políticos que inviertan en eso. Y había una campaña que es Dona tu cerebro, sí, que a mí me impactó mucho. Yo estoy pensando en donarlo, pero no sé si serviría para nada, pero es que ahora entendí que a lo mejor sirve para algo, porque entendí que los necesitáis frescos, sí, a pocas horas. Entonces, claro, yo entendí. Entonces, para algo sirve, ¿no? No sé qué dona tu cerebro. Es decir, que sepan que eres donante de eso, que no sirve para trasplantar a otra persona, que por eso la gente no lo quiere dar. Pero dona tu cerebro para que estos señores puedan avanzar y encontrar nuevos tratamientos. O sea, que todos podemos participar. Yo estuve en un acto de eso. Te aplaudo precisamente porque estuvimos en el... Y es verdad, es que es cierto, porque todo lo que avanzamos con los modelos experimentales, que son excelentes para que la ciencia avance, para que se avance en el conocimiento, para que se avancen las terapias de todas las enfermedades, realmente después de hacerlo con animales, se tiene que ver que realmente estos protocolos y estos experimentos también se dan por ejemplo, en muestras post-mortem, en muestras post-mortem de pacientes parkinsonianos con estos síntomas o con los otros. Y eso es fundamental, porque eso es lo que valida finalmente los resultados que obtenemos en el laboratorio con modelos animales.
Javier, ¿quieres añadir algo? Sí, no, que fue una broma que hice yo, porque todo el mundo dice, sí, que dona el cerebro. Y entonces dije yo, pues mira, ahí tengo un documento y para que vayáis donando. Bueno, Saca el documento. oye, pues 1.000.000 de gracias de verdad. Ha sido una tarde espectacular y muchas gracias a los que estáis, iba a decir en la nube, ¿no? En la distancia, también participando, escuchando, y a todos los que estáis aquí presentes que dais calor humano, así directo. Muchísimas gracias a todos.